Hola, qué lindo es volver a encontrarnos y estar juntos en este hermoso formato, en esta nueva temporada, pero siempre con la misma visión de que muchas personas puedan conocer a Dios. ¿Sabes qué? Queremos contarte algo que nos encanta, algo que habíamos planificado a principio de año y pensamos que no lo íbamos a poder lograr por toda la mudanza y por los cambios que tuvimos, pero Dios ha sido tan bueno y vamos a tener una noche de adoración el viernes 18 de abril en Semana Santa. Increíble, bellísimo, y vamos a compartir este tiempo de oración con Tony Romero. Tony Romero es alguien que amamos, alguien que admiramos, alguien que nos ha inspirado a adorar a Jesús cada vez, así que queremos hacerlos juntos, vos, nosotros y cuántas personas quieran venir ese viernes 18 de abril, el viernes de Semana Santa, a las 20 horas en la calle Avellaneda y La Torre, a solo unos metros de Avenida Alcorta. Recordá que es el Club 25 de Mayo, es justo en la esquina, así que imposible perderse, te esperamos y vamos a disfrutar un gran tiempo. Solo te aconsejamos que llegues puntual porque nosotros solo tenemos 5 minutos de tolerancia para iniciar nuestras actividades, así que te esperamos a las 20 horas para juntos adorar a Jesús. Y también en esta temporada que estamos viviendo, que disfrutamos muchísimo, que Dios nos asombra, nuestra palabra para este año, nuestras palabras para este año habían sido siembra, cosecha y asombro. Y la verdad es que no dejamos ni de sembrar, ni de cosechar, ni de asombrarnos. Y eso realmente nos emociona, nos impulsa a dar lo mejor que nosotros tenemos y por eso en esta temporada tenemos que ser súper creativos, súper intencionales. Invita a tus amigos, mandales el link, mandales la dirección de la iglesia para que puedan congregarse, para que puedan tomar un tiempo junto con nosotros, pero en la semana no dejes de whatsappear, no dejes de enviar un mensajito, no dejes de tomar unos mates, un cafecito, ya viene la temporada que necesitamos más algo calentito, así que no dejes de hacer esas cosas, no dejes de preguntar por las actividades para los Sensi y los Fripas, ellos se reúnen, salen a evangelizar. El otro día en el grupo de los papás fue súper interesante porque todos hablaban que iban a llevar torta, que iban a llevar sanguchitos, que iban a hacer esto, lo otro, y alguien dijo, llevemos chocolate caliente. Una mamá dijo, yo llevo chocolate caliente. Dije, ay, yo quiero ir a Fripas, definitivamente, quiero ir a ese espacio, porque realmente los líderes lo dan todo, se esfuerzan un montón, y lo más hermoso que podemos lograr es que nuestros hijos conecten con Dios y conecten con las actividades de la iglesia, conecten con otros chicos de su edad. En esta época en donde todo es tan difícil para ellos, hagamos un buen camino para bendecirlos y para hacerles ver que la vida en Jesús es realmente maravillosa. Pero creo que ya me estoy yendo un poco de tiempo, así que ya voy a invitar a mi esposo para que él pueda traer y compartir la palabra, seguramente una inspiración de Dios al corazón de él y también para vos y para cada persona que nos esté escuchando. Así que me encanta haber estado este momento con vos. Nos vemos prontito. Chau, chau. Qué alegría es reencontrarnos. La verdad que para nosotros está siendo un desafío cada domingo online llegar a los lugares a través, por supuesto, de YouTube o de las formas que estamos planificando permanentemente. Hay una historia extraordinaria que siempre me apasiona y la encontramos en el libro de Daniel en el capítulo 6. Los primeros versículos de la Biblia, de los primeros versos del capítulo 6 de Daniel, hablan de un complot. La Biblia enseña que Daniel fue hecho jefe de un montón de gente, entre ellos brujos, agoreros, adivinos, es decir, gente del ocultismo, además de otros gobernadores. Ahora, es apasionante descubrir cómo Dios va formando nuestro corazón. Y hay una frase que me encanta y que quiero dejártela porque seguramente va a acuñar aquí en tu corazón. Y es que hay una gratitud que es capaz de quitar el pánico, que es capaz de quitar el temor. Nada nos puede lanzarnos a un pozo como aquellas situaciones que no podemos controlar.
Y la pregunta que yo me empiezo a hacer, y la pregunta que te hago es, ¿qué nos ayuda a encontrar paz en lugar de pánico, en lugar de miedo, en lugar de terror? ¿Qué nos puede ayudar? La Biblia nos dice en el verso 4 del capítulo 6 del libro de Daniel, que luego de complotarse, dice la palabra de Dios que los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Ahora, es tremendo porque la Biblia enseña que ellos buscaron la manera de quitarlo, de serrucharle el piso, de alguna manera sacarlo de donde estaba porque tenían miedo. Las manifestaciones del corazón humano son algunas veces increíbles. Ahora, hay algo interesante porque ellos buscaban permanentemente alguna ocasión y llegaron a la conclusión extraordinaria. No pudieron hallar algo para acusar a este tremendo hombre de Dios llamado Daniel. ¿Por qué? Porque él era fiel, sabía hacer su tarea, pero al mismo tiempo era alguien que no era corrompible. Es decir, no había manera de llegar a un punto en donde lo podrían juzgar o criticar. En medio de nuestro país que constantemente estamos escuchando la palabra corrupción, qué bien y qué refrescante nos hace saber que de alguna manera podemos imitar el corazón de este hombre llamado Daniel. Pero la palabra de Dios dice que luego del complot y de todo lo que ellos hicieron, porque ellos hicieron firmar al rey un decreto engañándolo para que durante un tiempo nadie adorara a otro Dios sino al rey. Y el rey, guiado por un entorno que lo fue llevando a este punto, lo hizo sin pensar en Daniel. Ahora, el verso 10 del capítulo 6 del libro de Daniel dice algo que es extraordinario. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Podemos imaginar el nivel de temor que la ley provocaba en los demás, pero que no generó absolutamente nada en Daniel. La reacción de Daniel es asombrosa, porque lejos de esconderse, lejos de buscar justificarse, lejos de atemorizarse e intentar bloquear todas las formas para que nadie se enterara de lo que hacía, Daniel hizo lo que hizo siempre. Abrió las ventanas, dice la Biblia, 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, agradecía a Dios. Por eso, la pregunta es, ¿qué oramos nosotros? O la pregunta que también podríamos hacernos es, ¿qué oraba Daniel? Daniel podría haber orado, Señor, líbrame del mal, Señor, no me merezco, Señor, esto es injusto. Una y otra vez podría haberse puesto en la posición de víctima, pero Daniel en ningún momento dice la palabra de Dios que él se percibió a sí mismo como una víctima. Por el contrario, se animó y en medio de todo esto dice la palabra de Dios que él se enteró del edicto y dijo, voy a hacer lo que siempre hice, y es orar. Por eso, la respuesta de Daniel es tan opuesta a lo que algunas veces nosotros hacemos. Permanentemente estamos buscando maneras de justificarnos, de culpar a otros, de racionalizar alguna mala decisión. Por el contrario, en el caso de este hombre, lo único que hizo fue simplemente hacer lo que estaba haciendo. Y él cada día se arrodillaba y agradecía a Dios. Por eso quiero compartirte algunas cosas que me tocan profundamente mi corazón. En primer lugar, la gratitud es un hábito. Necesitamos hacer de la gratitud un hábito. Ahora, ¿por qué es tan importante la gratitud? Porque la gratitud disipa la ofensa. La gratitud nos lleva a un punto y a un plano en donde entendemos que Dios está por encima de lo que nosotros hacemos. Nuestras respuestas iniciales suelen ser de alguna manera la característica y
la reacción secundaria a un hábito que ya tenemos incorporado. ¿Cómo respondemos frente a las pruebas? ¿Cómo respondemos frente a las amenazas, a las calumnias? ¿Cómo respondemos frente a alguna situación que está más allá de lo que yo pueda intentar controlar? La reacción de Daniel no es otra cosa que fue orar con gratitud. Y nuestra reacción debería ser siempre la misma. Esto nos dice que la gratitud básicamente está basada en algunas cosas que son claves. En primer lugar, en la confianza. En segundo lugar, está basada en la fe. Y en tercer lugar, está basada en la naturaleza de quién es Dios. La gratitud se transforma en un hábito cuando entiendo que Dios está por encima de todo y por encima de todos. Cuando yo entiendo esto, entonces la gratitud empieza a ser parte de un hábito en mi corazón. En segundo lugar, la gratitud siempre vence el miedo. Y aquí hay un choque espiritual tremendo, porque la Biblia dice que Daniel fue hecho jefe de brujos, de agoreros, de hechiceros, de gente mala, de gente que espiritualmente, permanentemente buscaba una confrontación espiritual. Pero no vemos a Daniel quejándose por esto, sino por el contrario, dice la Biblia, había desarrollado gratitud, que seguramente habrá vencido esos miedos que él tenía. La lucha contra el miedo y la lucha contra el enemigo comienza cuando empezamos a agradecer en vez de quejarnos. Cuando empezamos a elevar nuestros ojos al cielo y reconocer que Dios está reinando. La gratitud ayudó a Daniel a combatir el miedo, a combatir esos impulsos internos que seguramente permanentemente lo llevaban a un punto en donde no sabía qué hacer. La Biblia dice que simplemente abría las ventanas como cada día lo hacía, y abría las ventanas para que todo el mundo pudiera verlo. Él nunca ocultó quién era. Él estaba allí y él tenía esa convicción y esa certeza de que había llegado a ese lugar porque Dios lo había puesto. Y él no podía engañar esa confianza que Dios le había dado. Por eso necesitamos acudir a Dios permanentemente, y la gratitud es una manera de reconocer, pero al mismo tiempo de saber, Señor, yo confío en vos. Mi corazón está agradecido. Y en tercer lugar, la gratitud nos recuerda que nos recuerda en dónde estamos parados, cuál es nuestra posición. Yo recién te hablaba de una de las características que pasamos por alto muchas veces, y es que permanentemente estamos escuchando, no a muchos, pero a algunos quejándose que alguien los está mirando mal, que en el trabajo tienen presiones, que no los dejan cantar algunas canciones. Escuchen, Daniel lideraba y tenía que, de alguna manera, llevar adelante a gente que, primero, no amaba a Dios, y en segundo lugar, gente que era ocultista. Y la Biblia dice, Daniel fue hecho jefe de ellos. En otras palabras, Dios lo puso en un lugar de confrontación espiritual permanente. Él sabía que estaba allí, pero lejos de tener una oración para escapar o de ocultarse y de atrincherarse o de acomplejarse, Daniel siempre hizo lo mismo, oró con gratitud, y eso me emociona profundamente. Por eso la posición en donde estamos, la postura de Daniel durante la oración es tremendamente significativa. Cada día oraba mirando a Jerusalén, como esa vieja promesa en Primera de Reyes capítulo 8, verso 38, cuando Salomón inaugura el templo, dice, cuando algún israelita consciente de su dolor extiende su mano hacia el templo, Señor, desde el cielo, escúchalo. Daniel conocía la palabra de Dios y seguramente sabría que siempre que oraba mirando o oraba con sus manos hacia el templo, Dios respondería esa oración. Él sabía de dónde venía su ayuda. Por eso, cuando el salmista se pregunta, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Qué bueno es saber que nuestro socorro viene del Señor. Y la segunda cosa que es interesante es que Daniel se postraba, es decir, se humillaba. El nivel de confianza, pero al mismo tiempo la capacidad de humildad de un hombre que sabía que no era él el que podía hacer las cosas, que era Dios el que podía hacerlo. Entender nuestra posición nos hace entender
En primer lugar, que nada ni nadie puede impedir lo que viene de Dios para nuestras vidas. Lo que debe llegar, llegará, y lo que tiene que irse, se irá. Una de las características esenciales de aquel tiempo era esta confrontación espiritual entre las tinieblas y la luz. Y hay una promesa extraordinaria que cuando uno la lee dice, wow, no la había entendido hasta ahora. Números capítulo 23, verso 23, lo repito, Números 23, cuando Israel sale de Egipto, Dios le promete algo extraordinario al pueblo de Dios. Contra Jacob, dice este pasaje, no hay hechicería que valga, ni valen las adivinaciones contra Israel. De Jacob y de Israel se dirán, miren lo que Dios ha hecho con ellos. ¡Qué tremendo pasaje bíblico! Dios sentencia sobre Israel una verdad. Contra Jacob y contra Israel no valen las adivinaciones. No hay hechicería que los pueda alcanzar. Es decir, Dios blinda a Israel y de alguna manera nos recuerda algo que el propio Señor Jesús hace. Mateo capítulo 16, verso 18. El Señor dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el Antiguo Testamento permanentemente Dios se está edificando. Y esto me emociona profundamente, porque en el libro de Génesis, en la época de Noé, Dios estaba edificando un arca para salvar al mundo. Si alguien quería trabajar, si alguien quería servir al Señor, Dios le hubiera dicho, conéctate con Noé. Más tarde, Dios empezó a edificar algo que se llamó el tabernáculo de Moisés, una tienda también, un lugar con algunas características especiales. Y si alguno hubiera dicho, Señor, yo quiero servirte, Dios le hubiera dicho, bueno, conéctate con Moisés, porque Dios edificó un arca, luego un tabernáculo. Lo mismo hubiera pasado con la edificación del templo y una cantidad de cosas. Ahora, me llama la atención que siempre en el Antiguo Testamento Dios está edificando algo, pero el hombre también está edificando algo. Edificó la Torre de Babel, edifica formas de cultos que no agradan a Dios, pero en esta época el Señor está edificando la iglesia. ¿Me escuchó? Dios edifica la iglesia. No hay manera de avanzar en nuestra vida espiritual si no entiendo esta verdad que es tan poderosa. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa batalla espiritual que libró Daniel, la está librando la iglesia, y Dios está edificando esta iglesia para contrarrestar toda obra del mal. Esa promesa que Dios le hace en Números 23 a Israel es una promesa que nosotros podemos reclamar. Contra Israel no hay hechicería, no hay adivinación. En otras palabras, no hay algo que el enemigo pueda hacer. Y cuando el Señor dice, estoy edificando mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán, está diciendo, esa lucha espiritual la iglesia la tiene que dar a partir de la vida de Cristo. Por eso cada sentencia del enemigo, Dios la contrarresta con una promesa. Hay algo interesante, y con esto quiero empezar a concluir, porque la Biblia enseña que luego de que Elías fuera al Monte Carmelo e hiciera lo que hizo, hacer caer fuego del cielo, matar a los profetas, hacer llover y correr hasta el lugar en donde estaban, Jezabel, una mujer, dijo, de aquí a mañana me pase lo mismo que a los profetas que este hombre mató, si Elías no es muerto. Ella sentenció una palabra. Elías corrió un poco atemorizado y apesadumbrado por su vida, y ya conocemos la historia de él. Pero es interesante porque pasó un día y Elías no murió. Pasaron 2 días y Elías no murió. Pasó un mes y Elías no murió. Y quiero recordarte algo, Elías nunca murió. El enemigo puede decir un montón de cosas sobre tu vida, pero acordate de la promesa, edificaré mi iglesia y lo malo no va a prevalecer contra vos. La batalla espiritual que libramos nace a partir de un corazón agradecido.
y de la certeza de que Dios está haciendo algo que nosotros no podemos hacer. Amigo, amiga, este es un buen tiempo para acercarnos a Dios y para reconocer y encontrar la libertad que estamos teniendo. Siento en mi corazón que hay personas que nos están viendo que están atadas al temor, que permanentemente están con un ataque de ansiedad y perturbados emocionalmente, algunos hasta con ataduras espirituales. Siento en mi corazón que el Espíritu Santo trae libertad en este momento. Quiero, antes de terminar, orar y decirte que en el nombre de Jesús no hay mal que pueda alcanzar. La palabra de Dios dice en San Juan, en el Evangelio de Juan, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Señor, extiendo mi mano y oro por los amigos que nos están viendo en este momento, por cada hermano. Mira los hogares, mira los lugares en donde están. Rechazo todo temor, toda angustia. Mira los que están en amargura, en tristeza. Trae libertad y extiendo mi mano y en el nombre de Jesús declaro libertad en este momento. Y Señor, llena con tu Espíritu Santo a cada persona que nos está viendo en este momento. Y Señor, si hay alguna persona enferma, recibe salud, recibe sanidad. Ponete de pie, camina. Jesús te dice, sal de donde estás en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegría fue compartir con vos estas palabras. Te animo a lo que cada semana estamos haciendo. Mandale un WhatsApp a alguien, orá por alguien y invita a alguien. En esta temporada hay algo que Dios está haciendo. Te abrazo en el nombre de Jesús y nos volvemos a encontrar la próxima semana.